Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Retruco. El día de hoy conversaremos de la historia. Así es, de la historia de Magallanes, pero en especial de quienes marcaron una diferencia. Por ejemplo, como estuvo Gabriela Mistral, cuando se ha escrito Gabriela Austral acá en la región de Magallanes y ha sido el encargado de colocarle tinta a esas hojas, ha sido Dusan Martinovich Andrades. Pero también hablaremos de su rol como profesor y también como encargado del área de educación del Museo Regional de Magallanes. Cómo se vincula con el medio, cómo se vincula con la comunidad, con la área educativa. Conversaremos de eso y mucho más. ¿Cómo estás, Dusan? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno conversar. Vamos a conversar porque hace muy poquito estuviste también en una actividad donde fuiste convocado, invitado por Magallanes 100 Palabras a hacer un recorrido de Gabriela Mistral, cómo fue su visita en Magallanes. Vamos a hablar de eso durante la noche, vamos a hablar también de tu currículum que como profesor académico, pero también como encargado de educación del Museo Regional. ¿Dusan magallánico? Sí, la verdad que nací acá en Punta Arenas y sí, bueno, estudié, trabajo y vivo acá en Magallanes de forma permanente, sí, soy magallánico. ¿En qué colegio estudiaste? Mira, estudié en uno lo vi ahí en la propaganda del Novelius, fíjate, en el tiempo de cuando estaba abajo en calle Lautaro Navarro. ¿Fuiste una de las primeras generaciones? Sí, la verdad que sí, en el sector de Lautaro Navarro, cuando de Colón hacia allá estaba la básica y de Colón hacia el norte estaba la media. Sí, en ese tiempo. ¿Estudiaste toda la media en ese Toda la media en el Novelius. ¿Y la básica? Y la básica lo estudié arriba en el Colegio La Milagrosa, se llama. Y bueno, todavía existe. Sí, todavía existe, está de Independencia hacia arriba. Independencia hacia arriba, ahí estuve la básica y la media en el Novelius. ¿Qué marcó la diferencia que te hace estudiar, primero para ser profesor y después para quedarte con la línea de historia? Mira, a mí siempre me gustó la historia, desde la básica yo creo, empezamos a leer, y de ahí en la media uno se fue por las ciencias sociales. Y bueno, llegó un momento que uno había que decidir, estamos en los 97, la opción en Magallanes no era mucha tampoco, no. Es decir, en particular la historia no había absolutamente nada. Así que ahí estaba la opción de, bueno, o estudiaba algún otro tema o trabajar. Así que la verdad que precisamente en el 97 yo empecé a trabajar. Un tema súper diferente. Trabajé en el aeropuerto y estuve 10 años trabajando. 10 años trabajando. Sí. ¿De los 18? Sí, 18 al 28. Trabajando, estuve 10 años en LAN. Bueno, perdón, no sé qué diga. No, pero muchas aerolíneas no hay acá tampoco en Punta Arenas, así que bueno. Porque no estaba la opción de estudiar historia. No estaba en esos momentos. ¿Y durante la posibilidad de viajar. 10 años tampoco estudiaste? Y estuve como al cuarto o quinto año, se abrió la carrera de historia acá. Así que yo ya tenía más o menos un ritmo y dije, bueno, ya, voy a ver cómo... siempre me había gustado y me ha ido bien en la prueba de aptitud, en ese tiempo de aptitud en los 90, bien, arriba de 700 todo, así que no me iba a ser difícil entrar, pero mantenerme y seguir trabajando era una complicación, porque tenía que cumplir 8 horas diarias y tenía un día libre a la semana, un domingo al mes. O sea, con ese margen tenía que jugar y decir, bueno, sigo estudiando. Y bueno, me estudié y sorprendentemente, no sé cómo, sacamos la carrera y trabajando para ello. ¿Y la carrera la estudiaste acá? Sí, jornada diurna, mañana, tarde y el LAN trabajaba en la noche. O sea, cambiaste tu turno, cambiaste tu rol. Claro, por ejemplo, cuando tenía clase en la mañana, trabajaba en las tardes o en la noche.
trataba que mis días de descanso sean la semana. Así que ahí me acomodé bastante bien. Obviamente tuve el apoyo de mis compañeros, mi jefe, él me buscaba mi horario de la universidad y me hacía los turnos del trabajo. Y fíjate que sacamos la carrera bastante bien y no, súper contento. Yo creo que fue una etapa la de ese trabajo. Después he trabajado en el mundo académico y todo. Pero ese trabajo, el primero que marcó... No, ¿Marcó una diferencia trabajar en la sí, los mejores durante 10 amigos años? que he tenido, yo creo, por tema de... Después, en el mundo ya más académico, en el mundo profesional, hay otros temas, ¿eh? Hay mucho de ego, hay mucha colaboración también. Pero esa como... la verdad que en esa primera etapa, con un trabajo más obrero, la verdad que logré lo mejor de ciertas personas, ¿eh? Amigos que se mantienen hasta el día de hoy. Y yo creo que de los mejores lugares en el cual he trabajado, fíjate. Ese ambiente, uno era mucho más joven, por supuesto, pero fue una experiencia cosa. distinta también. Una experiencia muy distinta. Y bueno, igual permitió otro tipo de cosas, estudiar, viajar harto. En ese tiempo se podía, bueno, tú sabes, uno trabajaba en esta aerolínea, tenía el tema de los pasajes. Claro. Y se podía viajar mucho y se tuvo otro aprendizaje de ese lado. Y la carrera la estudia acá y ahí decide siempre profesor de historia. Claro. Estudio historia y sabe que tuvimos la suerte que apenas me titulé, hubo un concurso en la corporación y quedé a trabajar en un colegio que no sabía cuál era tampoco. Me dijeron, anda, habíamos 3 personas, ya B1, B2 y B3. Me tocó B3. ¿Cuál es el B3? No sabía mucho. Era el liceo de niñas. Ya. Así que me fui ahí a presentar. Primer establecimiento, primera experiencia laboral fue en el Claro, Liceo. 44 Bueno, la horas. práctica me imagino que había Sí, sido en uno otro había tenido establecimiento, prácticas. pero se enfrentaba a un alumnado de entre 40 a 45 alumnas. Claro, y yo, claro, cabrito, recién 97, salido. ¿estamos hablando de qué año? Pucha, no sé. Ya estaban hombres y mujeres. Sí, eran de los Porque el primeros 2001 años, fíjate. se cambió... Sí, estaban con hombres y mujeres y también fue una experiencia que la cual yo no estaba muy acostumbrado. No fueron los mejores años del liceo. El liceo tuvo sus años Tuvo una de transición gloria. el liceo de niñas Claro. debido a esta incorporación Sí. también de hombres. Tuvo un momento medio complicado y estuvimos ahí como 8 años, haciendo clases 44 horas a la semana, es decir, toda la jornada completa. Y fue una experiencia bien interesante. Oye, tuve muy buenos alumnos y bueno, vi otras realidades que uno no estaba muy acostumbrado a vivir. Y la verdad que estuvimos en las trincheras de la educación pública en esos momentos y en momentos bien complejos del liceo. Ahora se ha recuperado, Dios mediante, y antes había tenido un pasado bien glorioso el liceo de niñas. Sí, yo soy ex alumna del liceo de niñas y estuve en la generación de las puras mujeres. Mira, pues claro. Y la verdad que hoy en día caminar, incluso oír o conocer la baja matrícula que tiene el liceo de niñas, a uno le llama la atención porque esas aulas estaban repletas, cursos que llegaban hasta la H o hasta la I o hasta la J. Sí. De 45 alumnas, puras mujeres en ese tiempo, repletos, sin matrícula alguna, pero como era un colegio municipal tenían que matricular, pero era un colegio repleto de mujeres. Con miles de niñas. Así es, Sí. donde había excelentes Sí. generaciones y otras obviamente que, como tú mencionas, que pasaban por una situación compleja, pero había de todas las clases sociales. En ese tiempo este colegio no era una opción. Existían colegios particulares, pero para muchos también era un colegio que los padres encontraban que la educación era buena y excelentes profesores también existían. Sí, aprendí todo lo que es profesor ahí en esos 7 años, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, frente a los alumnos. Así que después de eso como que ganaste una experiencia bien interesante. Que El control de 44 alumnos no es eran fácil. cursos grandes, pero algunos cursos muy buenos, otros que costaba más. Lo recuerdo, no sé, por algún primero medio, por ahí, uno medio complicado. Había que arreglárselas había que manejar bien la situación para que no se te escape de control. Pero bueno, y en particular la historia, de repente a las 3, 4 de la tarde hablar de la colonia, hasta uno se aburre. ¿Y Así cómo que se hace? había ¿Cómo que se hace buscar la entonces, forma. Dusan, para buscar un relato que sea atractivo, que de esas 44 alumnas o hoy en día donde realizas clases, que les quede, que les genere? Porque siempre hay un % que Sí, claro. el profesor le marca la diferencia. Todo, no, lo que el profesor es fundamental. No es que lo ¿Tuviste diga por algún ser profesor así? ¿O profesora? Sí, claro. Sí, totalmente. Bueno, en historia en particular, Quiriguín, los profesores que aún están vigentes, por supuesto, muy buenos.
Pero indudablemente el profesor marca bastante la diferencia, y bien la familia, el mismo estudiante, pero mira, excelentes profesores y también profesores que ya estaban en una etapa ya desmotivados, y se veía, esto se reflejaba en el curso. Si el profesor está motivado y tiene ganas de que sus estudiantes aprendan, pucha, el profesor marca indudablemente la diferencia. Pero tiene que estar, claro, tiene que estar en un buen ambiente laboral, y bueno, Claro. tiene que tener una serie de elementos, y el mismo motivarse y seguir estudiando. La verdad que en esta profesión hay que estar constantemente activo a las nuevas tecnologías. Ya esto A incorporarla con la historia que Claro. viene de tantos años. Voy a de tomar sentarse a leer, permiso. a dictar, ya no como que Claro. no corre esto. Voy a ponerse tomar este dictar. libro porque tú mencionas, mi primer establecimiento como profesor fue Claro, ya. el Liceo Sarah Brown, donde te voy a preguntar si este libro toma el protagonismo en ese entonces, comienza a salir la idea o cuándo Empezó, nace este libro, Gabriela Austral, que Dusan Martinovic Andrade, tuve la fortuna de poder leerlo. Sí. La verdad que es un libro que habla también de la vida en la Patagonia chilena, reseña histórica de 1918 a 1920. Así que ella es, así Sí, es. ahí está la Gabrielita. Fue hace unos... eso tiene que haber sido 2013 que escribimos el libro, que lo publicamos, pero tiene que haber sido unos 3, 4 años de investigación. Y partió como todos los temas con grandes dudas. Yo no tenía mucha idea sabía que Gabriela había estado acá, pero no mucho más que yo. Y fui en un momento hubo una charla, recuerdo, que el tema era Gabriela Mistral en Magallanes. Pucha, y todas mis dudas dije, acaban de quedar resueltas, me ahorro todo esto. Y fui a una charla, fíjate, venía alguien de Santiago, y pucha, con varias personas fuimos a escuchar esta charla, y la verdad es que no fue muy asertiva la exposición, había muchos errores, y el tipo como se dio cuenta que la audiencia estaba más ansiosa de conocer, y en el momento de las preguntas el caballero se paró y se fue a tomar un café y nos volvió nunca más en la A la charla. Y nos quedamos ahí, todo el resto no éramos muchos, seríamos unas 15 personas, que nos quedamos como pidiendo una explicación. Así que de ahí fue la decisión, sí, oye, ya, acá en Punta Arenas hay que ponerse las pilas y empezar a escribir de estas señoras, y empezamos a buscar información. Todo lo que Y encontraba hay de Gabriela registro Mistral. también de imágenes. Sí, es que Gabriela sacó muchas fotos acá. A ver si puedo mostrar esta. Sí. Es que Gabrielita se sacó muchas fotos acá, ella no era muy asidua a la fotografía. Cuando antes de venir a Magallanes son pocas las imágenes que hay, no son más de 20. Porque esta es una clásica labor de esquila, donde Sí, hay claro. niños relacionados. Esta era la estancia de María Flores. Esta fotografía tomada del año 1909, Sí. donde el rubro y también el labor del esquilador o el ayudante era de generación en generación, y muchos de ellos eran niños que trabajaban. Y ahí habla algo de Mistral que trata de extender el horario de clase hasta diciembre, y los niños se ocupaban para la esquila, para seleccionar, clasificar las lanas, por eso esa imagen. Pero Gabriela efectivamente se saca muchas fotos acá, alrededor de 15 fotografías, lo cual para ella es mucho. ¿Ya? Es que acá se hace bastante cercano a una serie de fotógrafos, Cándido Veiga, Carlos Foresti, que vivían acá en Punta Arenas. Es el liceo de niñas donde estaba. Efectivamente, esa casa de 2 pisos viene a ser hoy día donde hay una caja de compensación en Cayo Higgins, frente al liceo, en la Araucana. Ese era el liceo. Ese era el liceo, claro, no es el que está hoy día. Oye, pero es que eso... Claro, es que no ahí- todo el mundo sabe ¿no? eso. A ver, No. donde está la Araucana, lo vamos a mencionar para que la gente la identifique, al lado de la empresa de Ahí gas. estuvo efectivamente Ahí el liceo estuvo el liceo hasta de los niñas. 40, por ahí. Fue el primer edificio. Sí, y después se construye el edificio al frente y después el sector de Avenida Colón. Porque dice, una de las pocas fotografías Sí. del antiguo edificio del Liceo de Niñas. Sí, la verdad que claro, uno tiene la idea de que siempre estuvo ahí, pero no se fue modificando. El Liceo de Hombres igual, se fue moviendo de un lugar a otro, la Cruz Roja, no sé. La gran mayoría de las instituciones se van moviendo. Y acá tenemos a Lucila Godoy Gabriela Mistral, Sí. la señorita, directora y profesora del mismo liceo. Sí, ahí está sentadita, fíjate, una niña que se llama Laura Rodig Pizarro. Será una de las más importantes escultoras en Chile. Y sabes que vino con Gabriela acá a Punta Arenas, tenía 17 años y vino a hacer clases de arte acá. Después volvió, fíjate, en los 40 para el centenario de la ciudad, en el 48. Y hay varias obras de Laura Rodig. El Juan Williams que está ahí en la plaza, que está
ahí en el sector de la Costanera, que son como las calles de la ciudad. El José Menéndez del Insuco, el María Betty del Liceo María Betty. Son todas las obras de Laura Rodic en Punta Arenas y hay varias más. Ahí te lo tengo que mostrar. Vamos a ocupar, aprovechando que está Teddy, vamos a ocupar a Teddy porque mira. Mira. Gabriela Mistral en Punta Arenas con su gran amigo Carlos Foresti. ¿Qué relación había ahí de amistad? Es que lo que pasa es que Carlito Foresti tenía una hija, Alba Foresti, y Gabriela le hacía clase. Y fíjate que este italiano es fotógrafo, tiene una foto así bien icónica de Punta Arenas. Y fíjate que la visita y la motiva son 2 fotografías. Una sale ella de pie y el que es más grande que Foresti. Ya Gabriela medio 1,80 m, si quiere más grande que él. Y esta es en su casa. Es bien particular porque si tú ves atrás, para una mujer, una señorita soltera, extraña con un hombre y atrás que se vea la cama también. Claro. No era muy bien visto. Y se sacó un par de fotografías. Foresti tiene muchas. Hay una del cacique mulato, que él se la saca en un almuerzo con el cacique mulato, que es bien icónica. Esas son alguna fotografía de Foresti, que es un fotógrafo bien conocido. Y bueno, Gabriela es muy amiga y se saca varias fotografías interesantes como esa que mostraste de la portada. Sí. Es una linda imagen porque es poco común ver a Gabriela posando. Es decir, esa es una foto, sí, tiene la luz viene de arriba, hay un fondo, hay un telón al fondo. Es decir, se preparó para sacarse esa fotografía. Así que, y eso es bien especial. Después, cuando gana el Nobel, claro, ahí tiene 1000 fotos. Sí, pero en esa época... Cuando comenzaste a buscar la investigación, ¿cuánto tiempo te llevó a buscar la investigación y el paso y el recorrido de Gabriela Mistral por los lugares, por las amistades, por la relación que no fue en una larga data la que estuvo en Magallanes, pero para ella fue bastante significante? Sí, la verdad que Gabriela era de estar poco tiempo. Sí. Algunos de sus poemas nacen desde Magallanes. Sí, muchos. Y lo que pasa es que Gabriela no es de estar mucho tiempo en los lugares, siempre está un año o muy poco. ¿Ya? Y efectivamente, primero tuve que cambiar como el chip, porque tenía esta idea de la Gabriela Mistral de la ronda y la del billete de 5.000 pesos. Y del antiguo billete de 5.000 pesos, que era terrible. ¿Ya? Y me costó mucho primero hacer el cambio de que acá esto es una niña de 28 años. Ya es una maravilla tener una directora joven como ella, nunca se había dado ese tema. Y primero imaginármela así, una mujer llena de vida, llena de ganas de hacer algo interesante. Se le entregó un cargo que no es menor, es ser directora de uno de los 44 liceos fiscales de Chile. Te nombra el presidente de la República. Y ella estuvo en el incendio que también fue controlado, ¿no? Del Sí, Liceo de Niña. Mira, sí, también estuvo en el incendio del Liceo de Niña. Y la verdad que uno dice, bueno, en 2 años esta señorita, ¿cómo pudo hacer tanto? Su labor también que era entregar la educación a los trabajadores. Primera vez en provincia, en todo Chile, que alguien se preocupa por alfabetizar a las mujeres obreras. Exacto. O a las dueñas de casa. Cuando en ese tiempo se gastaba poco por los niños pobres, menos por los adultos y por la señora dueña de casa, nada. Que en ese tiempo la educación para muchas mujeres no era una opción. No, para nada. Y la verdad que Magallanes era una región con una tasa de alfabetización bastante buena. La verdad que teníamos sobre el 70% de alfabetización, lo cual es bien atípico para el resto del país. A pesar de cómo nace Punta Arenas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que para estos años que está Gabriela acá, todavía no somos provincia, somos un territorio, ahí no tenemos derecho a voto, no hay parlamentario, esta cosa funciona como un poco al revés del resto del país. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Yo creo que me llevó como 4 o 5 años. ¿Tuviste colaboración de más gente, más investigadores? Sí, bueno, mucha gente colaboró con datos, con imágenes. Oye, leí esto por acá, pero bueno, ahí uno tiene que empezar a separar un poco la paja del trigo. Y la verdad que fue un buen aporte porque no se había escrito mucho de ella acá. Esteban Escarpa escribió, pero imagínate que a Gabriela le escribió el prólogo, así que ahí es más o menos la idea de cuántos años. Marino Muñoz Lagos también escribió un cuadernillo interesante, pero poco para lo que hizo, porque Gabriela quiso mucho la zona y la verdad que era justo y necesario y cercano al centenario de su llegada acá, escribir algo, se lo merecía ella. Para la cercanía de la zona, ¿los magallanes conocemos cómo estuvo Gabriela Mistral acá, cuál fue su recorrido, la importancia que fue para ella Magallanes, cómo llega a Magallanes, su relación que tenía también de amistad con el expresidente? ¿Y todo esto la conocemos realmente en Punta Arenas? No, la verdad que no. En Punta Arenas
tenemos la idea que se nos ha vendido desde siempre. Esta idea de la gran mamá de Chile, ¿cierto? Que se nos vendió en los 80, los 90, mucho esto. Y nos cuesta mucho encontrar una Gabriela como la que vemos allá, una Gabriela rebelde, que le escriben cartas venenosas y ella retruca como tu programa, ¿cierto? Unas cartas, pero unas saetas tremendas. Y la verdad es que el magallánico en sí conoce a Gabriela Mistral porque es un relativamente culto, conoce, bueno, que fue premio Nobel y todo. Quizás que hizo clase en el Liceo de Niñas, pero no que quiso tanto a Magallanes. La verdad que ella dijo que digan que lo que más quiero de Chile es Magallanes. Pero bueno, Magallanes se portó muy bien con ella en su momento, pero el país, la verdad que el país, la institucionalidad chilena tuvo su cierta diferencia con ella. Sí, al premio Nobel ni siquiera Chile la propone, ¿cierto? Ecuador. Somos de mirar más sí. En el extranjero se mira más el reconocimiento de Gabriela Mistral que en el propio Sí, Chile. pero totalmente. Imagínate cuando acá en los años 20 se le criticaba por ser profesora sin tener el título. Claro. Se la llevan de México a hacer la reforma educacional de todo un país gigantesco y lo hace de una manera extraordinaria. Imagínate, cuando acá se le criticaba por hacer clases acá en el Liceo de Niñas, se lleva a Estados Unidos a hacer clases a las universidades. Siempre se miró bastante en menos a esta niña y la verdad es que brilló con luz propia en el extranjero. Sí. Pero es porque se cree, porque yo creo que cuando uno comienza ya a investigar, y tú como escritor y también profesor de historia, comienzan a investigar y también hay que pensar que en ese tiempo, no es como hoy, que las clases sociales eran muy distintas. Sí, claro. Había una separación y un segmento de clases sociales muy distintas. Estaba la persona obrera, la que trabajaba o la persona que tenía una buena cuna. Y Gabriela Mistral no era de una buena cuna. Gabriela Mistral era una mujer de esfuerzo y una mujer que tenía más posibilidades de haber sido analfabeta, o haber sido temporera, o haber vivido también en los campos allá de Vicuña. Entonces, donde ella con mucho esfuerzo y perseverancia, y una mujer con carácter, y no muy sociable tampoco. No, para nada. Solo era muy sociable en el aula, al parecer, donde se desarrollaba. Fue contra viento y marea. Sí, una vida muy infeliz. La verdad que sí, así un breve resumen. Y tú mencionabas también que su padre también tenía problemas, su padre nunca estuvo presente. Sí, lo abandonó a los 3 años y terminó muerto en una fosa común. Sí, esa es la relación con el papá, ninguna. Y terminó en una fosa común y Gabriela estaba en Antofagasta en 1911 y que lo entierran allá. Y lo enterraron en una fosa común. ¿Y la relación con su madre? Sí, siempre fue buena, pero... Y con la hermana también, una media hermana que entre los tres se agrupaba. Pero mira, su amor que tuvo, Romero Ureta, se suicida siendo ella muy joven. Su padre los abandona. Imagínate después, en algún momento breve de felicidad, cuando tiene este hijo, sobrino, que también se suicida en Brasil. La verdad que la muerte, el suicidio acompañó a Gabriela durante toda su vida y la tristeza, porque fue una mujer, dice, uy, esta cara de triste, con lo que le ha pasado, le tocó vivir a la pobre. La verdad que sorprende lo que llegó a hacer. Así es. Vamos a ir a una pausa comercial y después vamos a preguntar dónde está la venta, dónde lo encontramos, porque creo que es un libro para leer. Yo lo recomiendo, yo lo leí, una parte y te hace trasladarte a esas calles de Punta Arenas en esos años, 1920. Sí, entre el 18 y el 20. Nos vamos a una pausa comercial y continuamos conversando con Dusan Martinovich Andrade. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Seguimos conversando con el historiador, escritor y profesor
Dusan Martinovich Andrade al respecto de Gabriela Austral. ¿Cómo estuvo este recorrido que se realizó en la semana con participación de Magallanes 100 Palabras, que se te llama a participar y hacer este relato? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuáles fueron las preguntas más habituales que se realizaron? ¿Había un conocimiento, una inquietud? ¿Niños, adultos? ¿Quiénes eran? Sí, mira, la verdad que me llamó mucho la atención. Me invitaron y dijimos que sí inmediatamente. Y la verdad que cuando no pensé que iba a ir gente, fíjate, un sábado en la mañana, 10, 11 de la mañana, y sí, fueron 30 personas más o menos, y muy motivadas. Generalmente fue público adulto, y nos juntamos en la plaza, y luego de hacer una pequeña introducción bajamos a la casa de Gabriela Mistral. Ya. Y ahí empezaron a aparecer las preguntas. ¿Cuál es la casa de Gabriela Mistral? ¿Dónde quedaba? Fíjate que costó mucho encontrar eso, yo creo que fue el dato más difícil de pillar. Y estaba abajo en calle Pedro Montt. Lo que pasa es que costó mucho porque siempre se pensó que Gabriela había vivido en el liceo. Claro. Porque generalmente ocurría eso, que las directoras vivían en el colegio o en alguna casita al lado. ¿Y el liceo de niñas en algún momento? Porque bueno, la gente no sabía. O sea, yo siempre pensé que el liceo de niñas había sido siempre el que hoy en día está. Nos damos cuenta que estaba al frente. Después se cambia este edificio más grande. ¿Y este edificio más grande alguna vez tuvo? Ella no alcanzó a estar en esta construcción. No. Entonces, ¿nunca tuvo internado el liceo de niñas? No, bueno, sí lo tuvo, pero al frente, pues, Cuando- posterior. Pero en la perfecto. época de Gabriela no, ahí iban los niños en la mañana y se iban en la tarde. Perfecto. Y efectivamente ahí no alcanzaba ella a vivir, no podía entrar en una casa muy pequeña. Y costó, y al final yo revisé cielo, mar y tierra y dije, bueno, ya no lo encontré. Y tiene que haber pasado un par de años, tenía el tema stand-by, y sé que me está cortando el pelo. Que acá ya no está la peluquería acá en Avenida España, un caballero de mucha edad, muy agradable, señor Guerra Cowell, y me estaba cortando a la antigua, con algodones, prendía unos fueguitos, con navaja, y ahí mientras me pasaba la vida por delante, el caballero me regala su tarjeta y me dice, tome para que me recomiende con sus amistades. Decía, José Guerra Cowell. Y yo me acordaba que una alumna de Gabriela Mistral se llamaba Leonarda Cowell. Y dije, calzando los números, ¿será nieto de esta señora o hijo? Capaz que se ofende. Y le dije, ¿usted es algo con Leonarda Cowell? Y inmediatamente me dice, sí, es mi mamá. Ah, era su mamá. Y fue alumna, sin que yo le dijera, sin que sabía quién era. Claro, Dijo, fue alumna de fue Gabriela la Mistral. alumna de Gabriela Mistral, sí. Y la acompañaba siempre a su casa. Y Yo así, su casa que quedaba y me tirara. ¿Y dónde queda la casa? En la calle Pedro Montt, en un antiguo hotel, fíjate, un hotel pequeñito, que en el segundo piso arrendaban piezas, se llamaba el Hotel Polo Sur, en aquel tiempo. Y efectivamente es que en calle Pedro Montt, antes de llegar a Lautaro Navarro. Ya. Como ahí de frente a un kiosco que hay, una discoteca, un kiosco al frente, ahí está la casita. En el segundo piso vivió Gabriela Mistral. Así que fue bien interesante. Pedimos a través de la municipalidad con estas cartas carnaceando ahí a todos, a los concejales y el señor alcalde para que coloquemos una placa. Pues. Claro. Lo merece. Y el año pasado, fíjate que se colocaron las placas. Entonces la gente puede dar una vuelta y darse cuenta que ahí está. Hay donde varios vivía lugares, Gabriela. en el antiguo Liceo de Niñas, en Avenida Colón, donde ella plantó una serie de árboles, en la casa donde ella vivió, en la Sociedad de Inclusión Popular, ahí en Colón también, donde ella hizo clase. Se marcan algunos hitos de la ciudad, con unas plaquitas en inglés y en Y español. ese fue el recorrido del día sábado. Y ese fue el recorrido, pero terminamos en el liceo y ahí se vio este pabellón Gabriela Mistral, que es una pequeña sala donde están las sillas, y las actas, los libros de Gabriela Mistral firmados y todo se pudo compartir ahí con la gente y con los profesores. Bueno. Estuvo bien entretenido. La gente ¿Dónde le se gustó. puede encontrar el libro? Es medio difícil de encontrar. La verdad es que ese libro lo publicamos hace como 10 años. Sacamos un tiraje, bueno, que para la zona, 1000 libros que se donaron. Ninguno se vendió. Después sacamos, el Ministerio de la Cultura sacó una segunda edición 2017. Ahí sacaron igual un número importante que también se destinaron a todas las bibliotecas y la gente que hizo. Y O sea, en biblioteca lo podemos encontrar. Y el año pasado, fíjate, la Secreduc nos pidió, básicamente, ahí nos pidieron la autorización, dijimos que sí, sin problema. Y mire, imprímanlo, regálenlo. Soy medio mal negociante. ¿Ya? Si no se vende el libro, se escribe. Sí, que la tercera edición del año pasado también se regaló completamente. Yo pienso que en algún Pero momento esto con un vamos... apoyo, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo, perdón? El libro, claro, porque al regalarlo, ellos son quienes lo sacan, lo publican imprimen y lo imprimen y lo sí, regalan. yo lo único que le pido es que no a lo la vendan, biblioteca, pero... claro.
Pero yo creo que ahora vamos a imprimir algunos y los vamos a colocar en librería para venderlo. Igual la gente quiere tenerlo y esto uno no siempre está atento, no está en el lugar preciso que lo regalan. Así. Entonces, ¿cuántas páginas? Tiene, no sé, ver. unas 150, 130. Sí, no, 160 y... Exactamente, son 160 y 170 páginas. Sí, por Con ahí, todas, más o menos. bueno, 170 páginas para que usted pueda leer este libro, Gabriela Austral. Pero este no es el único libro que has escrito, Sí, Dusan, sacamos tienes otras varios. Y una de las partes de la historia de Magallanes también es la historia de la ciudad de Punta Arenas, ciudad de cárcel, la Sí. historia de la colonización penal de Magallanes en 2013 sacaste este libro. Sí, ¿Fue tu primer libro ese? Sí, el Punta Arenas Ciudad de Cárcel fue el primero, que tengo harto cariño porque habla sobre un periodo también súper desconocido. Cuéntanos un poco de eso, nos gustaría Lo que incluirlo pasa hoy es día no- que estamos no, acá por favor. en la pantalla. Lo que pasa es que uno siempre tiene esta idea como de chilotes con croatas construyendo las calles y todo. Y tenemos un pasado medio carcelario que nos da un poquito de vergüenza, que no está muy escrito. Pero la verdad es que durante por lo menos 30 años fuimos una colonia penal. Es decir, ¿Qué que quiere decir eso? ¿Que venía gente desde a cumplir sus condenas acá a Punta Arenas? El 90% de la población de Punta Arenas eran presos, Ya. trasladados de Santiago a cumplir sus penas a Magallanes. La pena de muerte era conmutada por 9 años de relegación a Magallanes. Los barcos venían atestados de gente de presos que básicamente... ¿Y dónde queda la cárcel en ese tiempo acá? Es que la verdad es que en Punta Arenas para esos ¿O era años... libre? Es que para esos años no hay dónde arrancar. Es decir, la ciudad es una gran cárcel. No tienes hacia dónde arrancar. Los presos más terribles quedaban básicamente al frente de lo que es hoy día la Plaza de Armas, donde estaría hoy día la municipalidad. Ahí había un galpón grande que se cerraba. Pero la gran mayoría vivía bastante libre. En la mañana se levantaban, se iban a hacer una serie de trabajos y tenían un régimen bastante ordenado. Pero la verdad es que la ciudad en sí era una cárcel, no había dónde arrancar. Si te arrancaban, no sé, Carmen de Patagones, que queda a la altura de Chillán, es decir, era imposible arrancarse. Y el crimen, fíjate, el más común de relegación de Magallanes era la bigamia. En esos años, 1850, se sancionaba mucho lo moral. Así que, por ejemplo, la bigamia era un tío que tenía 11 años de relegación a Magallanes. Muchísimo bígamo venía a pagar sus culpas acá a Magallanes. Bueno, tuvimos un par de motines, ¿cierto? Sí. El motín de Cambiazo es como conocido, pero los motines ocurren en las cárceles, no como en las ciudades. Pero bueno, ese es uno de ellos. Fue el de los artilleros, 1877. Pero fíjate, en algún momento incluso se pensó no seguir con este proceso de colonización. Después de Cambiazo, ¿vale la pena tener tanta gente por ahí abajo? ¿Gastar tanto dinero? Fue complejo, pero fue un periodo bien interesante. La ¿Y verdad este que- libro hoy en día igual lo podemos encontrar en la biblioteca? Sí, en las bibliotecas que hace también, ese se vendió y tuvo muy buena llegada. Vendimos todos los libros rápidamente. Sacamos igual como 1000 ejemplares, se vendieron rápido. Y ahí quedó, porque también quedó ahí stand-by. En algún momento se van a sacar otra horneada de libros. Dusan, como profesor y profesor de aula también, ¿falta más lectura, incorporar más lectura regional para tener conocimiento? Por ejemplo, si uno le pregunta a un joven hoy en día de media si es que sabe que existe una colonización carcelaria en Magallanes, a lo mejor incluso si nos preguntan a nosotros, tendríamos desconocimiento de cómo se fundó esta tierra, donde la mayoría eran hombres. Claro. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu opinión Sí, como profesor mira, hoy la en día? verdad que sí, por supuesto que falta leer, pero la gente sabe que a través de otras vías se está aprendiendo bastante de la historia local. En Facebook hay estas páginas que suben fotos antiguas y la gente los comenta, y la verdad que uno ve con bastante entusiasmo cómo la gente se motiva por estos temas del pasado y sube una foto antigua de Punta Arenas y dice ¿dónde fue esta foto? Y la gente empieza a opinar. Yo pienso que por allá va la La nueva cercanía. forma de comunicar hoy día, la Claro. nueva forma de aprender. A la gente que no está leyendo mucho y tampoco va a empezar a leer de la noche a la mañana sobre un libro de historia muy complejo. Así que la verdad que a través de esto, a través de la televisión, de la radio, hay algunos programas o pequeñas citas sobre historia local que pican el bichito a la gente que empieza a culturizarse, a leer un poquito más, pero valorable, muy valorable. ¿Qué deberíamos conocer como magallánico, quien está residiendo en esta tierra, como los hechos históricos que ocurrieron y que han sido parte también de algunas investigaciones tuyas, de historia, bueno, los libros que has escrito, pero como uno dice, bueno, no lo sabía y los conoces y que incluso ha sido parte de tus aulas? Sí, mira, yo pienso que bueno, la estadía de Mistral es fundamental, el viaje de Magallanes también, el motín de Cambiazo, y un tema muy olvidado, el tema de la goleta Ancud. Ahora la verdad que es justo por esta fecha en torno
es un hito pero trascendental. Estamos hablando que un grupo de una veintena de gente de Chiloé tomó posesión de 132.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando Grecia tiene 125.000. Estamos hablando de un territorio gigante que se tomó, un grupo de personas tomó la decisión, el gobierno, y esta gente lo materializó sin disparar una sola bala, sin herir a nadie, y nos hicimos de un territorio gigante. La proyección antártica de Chile está en este hecho de la goleta Ancud, tan poco valorado, ¿eh? Pero siempre de esta fecha que se acerca empiezan todos que feriado, que no, pero y ahí claro, queda la se espera que el próximo 21 de septiembre incluso sea feriado, se está solicitando, vamos a ver qué pasa con eso, pero lo importante del sentido de los feriados es saber el por qué se dan, por qué nace. Para muchos los vemos como un feriado para un día de descanso y para otros no olvidamos el significado de lo que tiene. Yo creo que la colonización chilota se ha trabajado poco. Y la verdad es que en este tiempo, cuando hablamos de la colonización penal, lo que sacó a esta gente que estaba presa es la gente de Chiloé. Las 100 familias que vienen con Oscar Biel, que empiezan a llenar la ciudad. Si no hubiesen llegado, esta ciudad hubiese sido por muchos más años una colonia penal. Era una moda, no una moda, pero la verdad que era común. Ushuaia fue colonia penal, Australia fue completa una colonia penal inglesa. La verdad que se daba esto de enviar a los presos a los lugares más alejados. Y la verdad es que Chile siempre ha tenido presos en abundancia, presos políticos en esos años también. Así que la verdad es que estaban todas las condiciones para que esta ciudad siga siendo el leprosario social de Chile. O sea, nos fuimos una ciudad muy bien mirada. No, para nada. Para el resto del país ya lo complejo que era llegar, la logística que era llegar, pero también por el hecho de que se enviaba como un castigo para prácticamente cumplir una pena en Punta Arenas. 1860, era una ciudad horrible. ¿Y con habitantes ya? ¿Con habitantes radicados acá o solamente era penal? No, ya había gente radicada, pero poca. Y algunos... No era mirado una tierra de esperanza. No, pero imagínate, Lady Florence Dixie, que vino acá en el 79, dijo que era el agujero más horrible que ha visto en su vida, a ese nivel. Pero la gente de Chiloé que empieza a vivir, a trabajar acá, cuando empieza la ganadería, empieza a funcionar un poco este asunto. Y también esta mano obrera trabajadora que viene, que son caracterizados por eso. Eso, después los suizos, los yugoslavos, y toda esta amalgama de gente en una segunda etapa empieza a formar la ciudad que vemos hoy día. Y nosotros somos herederos de esta gente, de todas. No sé si de los penales, no hay algún registro que algún preso se haya quedado. Todos tenían su condena y volvían. Perfecto. Hablando con don Mateo Martins me dice que uno solo quedó trabajando en una estancia, pero nada más. Así que no hay una herencia penal nuestra. Pero sí, bueno, son una época un poco complicada, pero una época igual de la historia local, así que igual interesante. Entonces, ¿cuántos libros ha escrito Dusan? Solo como, yo creo que 2. Ya. Y coautor han sido como 3, 4. Y me trajo unos libros. Y prólogo, harto de libros. ¿Cómo es esto? Cuéntanos qué nos trajiste de regalo. Mío, es de una amiga, Jocelyn, del Museo de Bellas Artes, que escribió sobre Laura Rodríguez en Magallanes, fíjate. Ahí, bueno, ¿Que salía en la foto? Por eso, efectivamente. Sí, una mujer extraordinaria. Y ahí escribimos el prólogo, y lo presentábamos también. Y una mujer también muy desconocida en nuestro país. Y en Magallanes también, pues tenemos hartas obras de Laura Rodríguez. Fue profesora durante mucho tiempo acá. Y sí, también es de esas personitas que vale la pena recordarlas. ¿Y eso, por acá? Mira, eso lo escribimos con un amigo, con Ernesto Fernández de Cabo, sobre la historia de las tarjetas postales en Magallanes. Fíjate, la fotografía en Magallanes es extraordinaria, ¿ya? Tenemos fotografías desde 1869, la primera foto que se tomó acá a un indígena, fíjate. Juan Caballero se llamaba, el indígena. Y la verdad que después de ese grupo, en los años 70, 80, muchas fotografías. Y sí, la historia de la fotografía es un tema aún pendiente. Ese es solamente de las tarjetas postales. Pero estamos trabajando para hacer yo creo, varios años más, pero la historia de la fotografía en Magallanes es complejo porque ¿quién es fotógrafo? El que tiene una cámara, no sé, alguien que se dedica en esos años, el que saca los fines de semana. Y cuesta mucho, pero apasionante la fotografía, me gusta mucho. Muy bonito. Entonces, estos libros agradecemos, pero no es solo eso, sino que tenemos mucho más, porque tú tienes el cargo y eres encargado del área de educación del Museo Regional de Magallanes. Sí, el ¿Cuál museo. ¿Cuál es el rol ahí en este Mira, cargo? la verdad que somos poquitos en el museo y la verdad que me encargo del área de educación y de historia del museo. Un museo histórico también ¿Somos de visitar los museos o se llena más de turistas? Más con turistas. No, indudablemente, pero sí,
nosotros en los buenos años recibimos 140.000 visitas al año, muchísimo. Y todos los museos de la región también visitan, hay mucha visita. Para los días del patrimonio se puede ver ciertas filas en los museos, lo cual es bien interesante. Y acercar a los colegios, ¿no? Generalmente los fines de semana de mall, de zona franca, de repente uno le saca una colita ahí y a través del colegio hay el primer acercamiento a los museos por parte de los niños y de los jóvenes. Uno dirá en la casa, ¿qué será lo que están mostrando? Estos son los techos. Ah, son los techos del Palacio Braun Menéndez, del Museo Regional, y hay un estudio sobre, fíjate, sobre la pintura decorativa del edificio, y está explicada. Salón de juegos, por muy ejemplo, dice bonito. acá. Ahí muestra cómo es también el museo, pero muestra, por ejemplo, acá me llamó la atención uno que era del comedor. No, el Salón Dorado, el elegancia del maravilla. estilo. Sí, una linda descripción. La verdad que hacemos harta investigación. Algunas hacemos nosotros, otras se contratan a investigadores. Y está bien entretenido el trabajo que desarrollamos ahí. Bueno, el que estamos desarrollando ahora a puerta cerrada. Es un tiempo a esta parte, de un mes a esta parte, porque ya viene un proyecto de restauración importante. Es decir, era una casa, por más que sea grande, era una casa. Y bueno, hay 2 baños. No da para 100.000 visitas al año. Claro. Es decir, así que falta un ascensor, hay un montón de temas necesarios que bueno, ojalá que para el bien de la ciudad se recuperen y quede un museo a la altura de la ciudad, de ciudad turística que nos queremos llamar. Así. Tengo otro libro que es de un amigo tuyo y lo voy a mostrar porque voy a leer lo que dice acá atrás. Dice, los diseños de letras cuando honran y aclaran lo que ven y dicen los seres humanos. Merecen aún su vez que los honre, palabras bien elegidas, merecen letras bien elegidas. Que en paz descanse, un catálogo para el final del camino, un libro para dejar las huellas de Magallanes grabadas en piedra. Qué maravilla. Y Pablo Ruiz, querido amigo, hizo un libro sobre, fíjate, la tipografía, las letras que hay en ese espacio. Que las letras que hay en las lápidas del cementerio municipal La más antigua, fíjate. Ahí nos pidió, igual ahí colaboro con el prólogo, pero básicamente en Punta Arenas se está escribiendo mucho, y de temas muy variados. Me dijiste, hay alguien que escribe y hace una investigación sobre las letras de las lápidas del cementerio. Claro, uno dice, así, ¿esto existe? No, y sí. pues, mire. Y hay mucha gente Ay. que está investigando sobre, no sé, nos llega al museo dudas y consultas sobre todo, sobre, no sé, hoy día sobre quieren poner en valor estas de las calles empedradas. Hoy en día la única calle empedrada que nos queda es la de Quedan Colón. poquitas, fíjate. ¿Cuál es? Colón, nos Sí. queda una. Que Que los conductores nos lo agradecen mucho. No. Así que básicamente información sobre hay alguna forma de reparar esto, quedó escrito en algún lugar cómo se hacía. Es decir, bueno, o a través de la fotografía. Podemos tener las fotografías de las diferentes etapas para arreglarlo hoy día. Así que para eso servimos también un poquito los museos. Nosotros tenemos 52.000 fotografías de Magallanes. Así que a través de ello colaboramos. Dusan, hoy en día, bueno, eres encargado también del área de la educación del Museo Regional de Magallanes, pero profesor también. Sí, sigo haciendo clases, pero en la universidad nomás. Ah, Sí. ¿los futuros profesores? No, fíjate ¿A qué que área? no mucho. Estoy en arquitectura harto. Ya. Pues, pero sí, en ¿Por qué la carrera. arquitectura? Porque la arquitectura acá tiene un sello de identidad y básicamente vemos la historia de la arquitectura en Magallanes. Y a ver, explícanos un poquito breve qué es la arquitectura de Magallanes Es que y si hablamos de la historia. ¿Qué nos dice la arquitectura de No, la Magallanes? verdad que tiene diferentes etapas. La construcción es en madera, ¿cierto? El estilo pionero, el estilo colonial. La verdad que las primeras ¿Qué casas... estilos son en madera. nuestro centro, el clásico donde... Bueno, el neoclásico, el más Neoclásico. destacado, pero ¿sabes? A mí me gusta mucho el moderno, estas casas estilo barco, que se da Sí, mucho en los años 30, pero que 40. hay pocas, no quedan tantas. Queda una acá en la Sí. esquina, que es Colón. Sí, pero fíjate, en el barrio San Miguel aún queda bastante. Ya, Y sabes que esto que tienen también- estas ventanitas redonditas, pequeñitas y que eran como circulares cuando daban en la esquina, ¿o no? Pero sabes que la gente que acá en el centro con grandes casas, pero también en la 18, en sectores un poco más modestos, lo hacían igual en madera. Esos techos como escalonados o algún Claro, y detallito. que era estructura prácticamente de mano obrera chilota. Sí, sí que la verdad que... Autoconstrucciones se ayudan entre los vecinos. Sí, y la verdad que bueno, y la ciudad, bueno, lo clásico del centro cuando cambia de madera a ladrillo, tenemos palacios igual maravillosos, cementerios, edificios públicos que son dignos de una capital mundial
en este pueblo que es Punta Arenas, en el fin del mundo. De repente tenemos un centro que visualmente estamos hoy acostumbrados, pero es una ciudad bellísima. Eso te iba a preguntar, es muy bonito linda. el centro porque a veces el magallánico camina por el viento, por el frío, con vista al suelo, no nos damos cuenta cuando le elevamos la cabeza, las lindas estructuras que tenemos, las terminaciones que tienen Sí, esta... hay sectores muy bellos, en particular calles como Calle Roca, que antes era la calle principal de la ciudad, del muelle al centro. Roca Esa era la calle principal que hoy en día es calle Borie. Claro, luego se trasladó a Borie, pero antes ese sector de abajo, Lautaro Navarro, Higgins, aún encontramos edificios bellísimos, con alguna reminiscencia, alguna fecha anotadita, con pináculos, y la verdad que nos llenamos de que nos gusta la ciudad cuando se están restaurando edificios, por ejemplo. Hoy día ahí vemos, hay uno en 21 de mayo, al lado del obispado, ¿cierto? Se está restaurando ese edificio como era antiguamente, con los planos anteriores, y vemos que la ciudad todavía tiene un segundo aire, una ciudad muy bella, y cada edificio tiene su historia. Y en esta área de profe de arquitectura tienes que entregar el conocimiento también de lo que es la construcción acá en Magallanes. Bueno, me imagino que es lo básico que comienza, después obviamente hay más contenido. Sí. Pero va relacionado con la área... Sí, como, los constructores. porque me imagino los que la artesanos, construcción habla de la historia también, de cómo nace una ciudad. Sí, De cuál es, claro. que eso fue la mano de la construcción, ya sea desde su lado neoclásico hasta la mano de obra chilota que podemos tener en los diferentes sectores. Con ellos estoy en arquitectura, estoy en derecho también. Y sí, con ellos, y también le hago pedagogía en historia a los niños, a los estudiantes de quinto también. Así que hay algunas horitas, la verdad que es necesario no perder el fogueo. Tengo un par de días a la semana, un par de horitas de clase, pero me hacen súper bien. ¿Pero de quinto año o de quinto básico? De quinto año de pedagogía, ya están saliendo. Ya, perfecto. Así que la verdad que yo creo que me hacen mejor a mí que a ellos, pero a mí me gusta mucho ¿Y cómo dar te has esta sentido clase. como profesor de historia? ¿Ah? Porque el profesor de historia también es como el profe que... Hay dos posibilidades. El profe que la historia es como un poco compleja, conocer mucho, leer mucho, y hay profes que realmente te encantan con el don de la palabra y te traspasan la imaginación y te llevan situado a esos años. Sí, yo creo que los profes tenemos eso que... ¿Sabes qué? Bueno, el mejor pago es cuando uno ve después a la gente. ¿Sabes que el sábado estaba haciendo esta charla y de repente se acerca una niña que obviamente no conocí porque fue hace tanto tiempo y me dijo, Débora, dice clase, fíjate, hace mucho tiempo y te muestra que tiene un hijo, no sé, que está haciendo esto, que estudió. Y uno se pone particularmente muy contento. La verdad que eso, si bien soy joven, Dios mediante, ahora uno ya va encontrando gente que ya fue mamá. Pero los su hijo profesores está marcan estudiando. la diferencia. Sí, pues los profesores marcan la diferencia y esto se ve reflejado ahí cuando los alumnos te ven en la calle y te saludan y uno ve que les va bien en la vida y eso, uno se pone súper ¿Tú sabes contento. qué se viene? ¿Tendremos alguna otra investigación, alguna otra escritura por ahí guardadita? Siempre estamos trabajando con cositas muy variadas. Ya. Pero yo creo que el gran proyecto que tenemos, que es a largo plazo, es el de la fotografía. Perfecto. La historia de todos los fotógrafos de Magallanes, desde que llegó la primera cámara y se tomó la primera foto, hasta 1950, por ahí. Es complejo porque está el fotógrafo de la plaza, está el fotógrafo del club hípico que saca la foto de las carreras. Hoy es un mundo. Hay mucha pero investigación tremendo. e información, Está material. el que pasaba por Magallanes y sacaba fotos, después se ¿Se iba. acuerda que antiguamente uno se sacaba foto con un pony? Claro, en la plaza, los ¿No es cierto minuteros. que era como el clásico? Sí, así que son muchas personas, son cientos. Así que estamos de a poco con un colega, nos vamos dividiendo los años y ahí vamos uno por uno. Se viene, se está Pero trabajando en un ese trabajo material. largo, sí. Así que, pero bueno, mientras se haga bien, no importa, será yo creo unos 4 o 5 años más va a salir eso, pero va a salir un buen trabajo. Dusan, quiero agradecer que puedes estar con nosotros el día de hoy en esta entrevista. Lo conversamos durante la semana, ha sido un gusto. Hace bastante rato que queríamos tu presencia, conocer quién estaba detrás de este gran libro de investigación, entre otros también que has escrito, que hablábamos que era también la colonización penal de Magallanes en el 2012 y hoy en día con este libro Gabriela Austral, con sus años también y recordar, y creo que es uno de los libros que no solamente está en Magallanes, sino que este libro también ha traspasado fronteras y se ha conocido también la estadía de Gabriela Mistral en Chile y en Magallanes. Sí, así que muchas gracias por tu invitación y bueno, cualquier aporte, si es un aporte a la historia de la ciudad, que siempre es tan importante, muchas gracias y bienvenido. Todos los temas de colaboración con la historia local, que es tan rica, tan variada y que la vemos, bueno, transitando por las calles. Vamos a dejar la invitación ahí para que en algún momento también
podamos volver a conversar en nuestros programas. Que esté muy bien, Dusan, muchas gracias. Muchas gracias. Dusan Martinovich Andrade, profesor de historia, escritor, investigador, y habla de la historia de Magallanes, donde el día de hoy conocimos más de nuestra tierra. Que tengan todos ustedes un hermoso descanso y nos volvemos a encontrar el próximo martes en su programa Retruco. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. La Luna Restaurant, un lugar con historia. Presentó Retruco.